hablar de una patología que se llama eritema multiforme. Y les pongo esta imagen porque una de las lesiones que presenta este eritema es una lesión que se llama lesiones target, ya que son las lesiones o lesiones de tiro al blanco que se llaman también, ¿ya? Se dan en piel y se parecen mucho a esto, ¿no es cierto? Donde vemos un centro eritematoso, después otro círculo más blanco, rojo y así. Son concéntricos y son simétricos. ¿Ya? Por eso se caracteriza ya por esta lesión. ¿Qué es lo que es? Acá hay una definición, una condición mucocutánea. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta a la mucosa y a la piel. De tipo vesícula ulcerativa, o sea que se forma una vesícula y después esa vesícula se rompe y deja una úlcera. ¿Por qué se produce? No se sabe, ya bien, pero sí lo que dice Neville, ya que es el autor del libro donde en realidad sacamos casi todas las clases, ya es el libro como la Biblia de patología, y dice que es mediado por un proceso inmunológico, o sea, es una reacción de hipersensibilidad, ¿ya? Por otro lado, acá tenemos otra definición, dice que es una reacción de hipersensibilidad autolimitada, o sea, va a durar un tiempo y va a desaparecer, ¿ya? Y eso me quiere decir que el tratamiento va a ser de tipo paliativo, ¿ya? Yo tengo que esperar a que termine para que así desaparezca completamente. Se caracteriza por lesiones en piel y o también en la mucosa, ¿ya? Y estas son las lesiones target, ¿ya? O lesiones de diana o lesiones de tiro al blanco que se ven en la piel, solo en la piel, no en la mucosa, ¿ya? Se ven se alcanza, no sé si lo alcanzan a ver, así como unas lesiones así redondas, ¿no es cierto? Circulares, que son círculos concéntricos, uno rojo, eritematoso, otro más blanco y así. Ya son simétricas y concéntricos. En la cavidad oral, como el nombre lo dice, multiforme, tiene múltiples formas. Se pueden ver como úlceras, como vesículas, como zonas enrojecidas. Ya en los labios se caracteriza por presentar costras sangrantes, ¿ya? Y puede afectar a toda la mucosa. Datos epidemiológicos. Primero, afecta principalmente a pacientes jóvenes, ¿ya? O adultos jóvenes entre 20 y 30 años, ¿ya? El 20% de los casos en niños, ¿ya? Cuando yo les hablo de estas cosas como lo más prevalente, no significa que nunca vamos a ver a un adulto mayor con esto. Igual puede pasar, pero es lo más frecuente, ¿ya? Entonces afecta a adultos jóvenes, 20 a 30 años, también se puede dar en niños, en el 20% de los casos, ¿ya? Por ejemplo, Neville dice que es levemente más frecuente en mujeres, pero otros autores dicen que son iguales, hombres y mujeres, no tiene predilección de sexo. La incidencia varía entre el 0,01 hasta el 1% de la población que puede presentar esto. No tiene diferencias étnicas ni geográficas, ¿ya? No es más prevalente en alguna zona, es en todos lados igual. ¿Cuáles son los tipos clínicos? Se clasifican de dos formas, porque dijimos que era autolimitado, ¿no es cierto? Va a durar un tiempo y va a desaparecer. Pero una persona que tiene eritema multiforme puede aparecerle más de una vez en la vida. Entonces es autolimitado, pero también puede ser recurrente. Entonces se clasifica según el grado de compromiso y severidad de la enfermedad, o sea, qué tan severa sea, y también se puede clasificar de otra forma por las recurrencias, ¿ya? Según el compromiso y la severidad de la enfermedad, tenemos el eritema multiforme menor, el eritema multiforme mayor, ¿ya? Y también existe otra enfermedad, ya que se llama síndrome de Stevens-Johnson, y otra más que se llama necrólisis epidérmica tóxica, ¿ya? Entonces, si leen libros más antiguos, dicen algunos autores que es la misma enfermedad, el eritema multiforme menor, hasta
Una necrólisis epidérmica tóxica dicen que es la misma enfermedad, solamente que una más severa que la otra. ¿Ya? Pero se sabe ahora que el eritema multiforme, el menor y el mayor, es una enfermedad, y el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica es otra enfermedad. Se ven súper parecidas, ¿ya? Pero son distintas, ¿ya? Porque los mecanismos de acción son distintos, ¿ya? Vamos a ver por qué. Entonces, dijimos que se clasificaba por la severidad de la enfermedad, ¿no es cierto? Tenemos el eritema multiforme menor, mayor, síndrome de Stevens-Johnson y el NET, que es la necrólisis. Y por otro lado, según la recurrencia. Entonces, según la recurrencia está el eritema multiforme aislado, que le da una vez en la vida y nunca más. El recurrente, que es menos de 6 veces al año. Y el persistente, que es más de 6 veces al año. ¿Ya? Ahora, la causa no se sabe, ¿ya? Se cree que hay un componente genético, pero no está descrito completamente. Sí se sabe que es una reacción del sistema inmune. ¿Cómo se enferma el sistema inmune? ¿Cómo se puede enfermar? Hay dos formas. Una por hipersensibilidad y otra por inmunodeficiencia. ¿No es cierto? Hipersensibilidad, lo vimos el año pasado. Las reacciones de hipersensibilidad, ¿se acuerdan? La tipo 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 eran las alergias, la tipo 2 eran las autoinmunes, la tipo 3 eran por inmunocomplejos y la tipo 4 era mediada por SER. La tipo 3, por inmunocomplejos, se cree que es el eritema multiforme. ¿Ya? Entonces, es una reacción de hipersensibilidad donde se alteran los mecanismos del sistema inmune. ¿Y por qué? Gracias al metabolismo de algunos medicamentos, ¿ya? O también por infecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente se produce esta reacción de hipersensibilidad cuando el paciente toma algún medicamento o se contagia con algún microorganismo. ¿Ya? Entonces, una forma de reaccionar del sistema inmune es a través de este eritema multiforme. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de medicamento? Antibióticos, analgésicos principalmente. Y en el caso de las infecciones, el virus herpes simple y el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay pacientes, los que tienen eritema multiforme y tienen herpes, les da el herpes, se les pasa el herpes y aparecen después con un eritema. ¿Ya? Y es el herpes el que gatilla esta reacción de hipersensibilidad de eritema multiforme. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya. Entonces, hablamos del eritema multiforme y del síndrome de Stevens-Johnson, ¿no es cierto? Se ven muy similares, la cosa es que uno es más leve y los otros son más severos, va en escala de severidad. Entonces, y yo les decía que eran enfermedades distintas porque el eritema multiforme, la mayoría de los casos es por el virus herpes simple. ¿Ya? En cambio, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, la mayoría de los casos es por medicamentos. ¿Ya? Entonces, dijimos, por infecciones, virus herpes simple tipo 1 y 2, cualquiera de los dos. ¿Ya? Mycoplasma pneumoniae en niños. Cuando es en adultos, la causa principal, virus herpes. Cuando es en niños, la causa principal es por el Mycoplasma pneumoniae. Medicamentos, los AINES, algunas sulfas, antiepilépticos, antibióticos también, como que provocan una reacción de alergia, entre comillas, pero a través de un mecanismo por inmunocomplejo, ¿ya? De tipo 3. E incluso se han visto otras causas, por ejemplo, las mujeres cuando tienen el periodo de la menstruación aparecen con eritema multiforme también, ¿ya? Gatillan un eritema multiforme. Algunos aftas, algunos pacientes que tienen aftas, preservantes de alimentos, neoplasias malignas, enfermedades inflamatorias intestinales, ¿ya? Y así un montón de causas que se han descrito. Pero lo más frecuente en adultos, herpes simple, niños, ¿cuál era?
El Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Para el eritema multiforme. Para el síndrome de Stevens-Johnson, medicamento, ¿ya? Entonces, virus, herpes virus, bacteria del Mycoplasma en los niños, ¿no es cierto? En los medicamentos, uno de los más frecuentes son las cefalosporinas, y ahí hay un montón de otros medicamentos, no quiero que se los aprendan, pero para que sepan que pueden gatillar. ¿Qué otras causas también? Ya dijimos preservantes, saborizantes de algunos alimentos, desórdenes inmunológicos también, factores físicos y mecánicos. Hay pacientes que se van a hacer un tatuaje, que es un factor mecánico, ¿no es cierto? Y les gatilla un eritema multiforme, ¿ya? La radioterapia, cuando están expuestos mucho al frío, mucho a la luz solar, ¿ya? Entonces, varios factores. Y cuando ustedes ven un eritema multiforme, tienen que consultar todo eso. Lo primero es si ha tenido herpes. Entonces, ustedes ven un paciente que sospechan de eritema multiforme, que sea adulto, le preguntan si hace unas 2 o 3 semanas ha tenido herpes, ¿ya? O si ha tenido herpes anteriormente, ¿ya? Cambios hormonales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se cree que pasa acá? ¿Ya? El medicamento o el virus herpes va a hacer que haya una reacción antígeno con un anticuerpo. ¿Y se acuerdan qué es lo que eran los inmunocomplejos? Que era cuando se unía un anticuerpo con un antígeno y andaban circulando por la sangre, ¿ya? Entonces se unían estos dos, un antígeno y un anticuerpo, van a estar circulando por la sangre y se van a pegar, se van a unir a la pared de vasos de pequeño calibre, o sea, los capilares, ¿ya? Entonces se van a depositar esos inmunocomplejos en la pared de vasos cercanos a la piel y mucosa. Se va a activar el complemento, puede formar una trombosis, ¿ya? Y esa trombosis va a producir una isquemia y una necrosis de la zona, ¿ya? Eso es lo que se cree que pasa, porque no está del todo comprobado, ¿ya? Esto es lo mismo, lo vamos a saltar para que no se enreden más, ¿ya? Una consulta, ¿y qué es lo que hace que tenga esa forma? Esa forma, ¿Cómo mediana? en el fondo es porque los vasos quedan isquémicos, ¿no es cierto? Se tapan, en el fondo por estos inmunocomplejos, se activan las plaquetas y deja de pasar sangre hacia allá. Entonces las plaquetas van a formar un trombo, ¿ya? Deja de pasar sangre, entonces se va a formar una reacción inflamatoria y alrededor se va a poner isquémico. ¿Se fijan? Ya, entonces, esto es lo que veríamos si miráramos al microscopio, ¿ya? Dijimos que se formaban vesículas también, ¿ya? Y la vesícula se va a ver, ¿se acuerdan del pérfigo, el perfigoide? ¿Lo vieron o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que se formaba una vesícula y se separaba el epitelio del conjuntivo en el pérfigoide? ¿Se acuerdan? No mucho. Para nada. Bueno, pero eso es una vesícula. Ya, ese espacio que se ve ahí es porque se separa el epitelio del conjuntivo. ¿Ya? Entonces, es lo que clínicamente veríamos como una vesícula. Y como los inmunocomplejos se depositan en los vasos sanguíneos, alrededor de los vasos vamos a ver inflamación. ¿Ya? Entonces vamos a ver una vesícula subepitelial porque se rompe la membrana basal, ¿ya? Y alrededor de los vasos sanguíneos vamos a ver células mononucleares que son células inflamatorias de tipo Crohn. ¿Ya? Entonces, eso es el eritema multiforme. ¿Qué es lo que pasaría en el síndrome de Stevens-Johnson? Ya acá ya no hay tanta inflamación, sino que se activa la necrosis. ¿Ya? Y por eso se cree que son enfermedades distintas porque hay mayor necrosis y menos inflamación. ¿Ya? Por ejemplo, un síndrome de Stevens-Johnson se vería así, ya que es mucho más grave que un eritema multiforme.
Veamos las características clínicas ahora. Ya, el eritema multiforme menor, miren, se ven en todos igual, solamente la severidad distinta, ¿no es cierto? Entonces, el eritema multiforme menor va a afectar a una mucosa, que generalmente es la boca, ya la mucosa oral, y a la piel, ¿ya? Pero menos del 10% de la piel. El eritema multiforme mayor son 2 mucosas o más y menos del 10% de la piel, ¿ya? Y ya si hablamos del síndrome de Stevens-Johnson, son 2 o más mucosas, pero más del 10% de la piel. Y ya la micrólisis epidérmica tóxica, 2 o más mucosas, pero más del 30% de la piel. ¿Se fijan? Al final la manifestación clínica es la misma, solamente que la severidad es distinta, ¿ya? A cuánto abarcan estas lesiones, ¿ya? Entonces, si afecta a 2 mucosas, lo más probable es eritema multiforme mayor o síndrome de Stevens-Johnson necrólisis. Si afecta a una, al tiro nos vamos al menor, ¿ya? La mucosa más afectada siempre es la oral. Eritema multiforme por infecciones, ¿no es cierto? ¿De qué? ¿Por qué se gatilla? Infecciones de herpes simple y micoplasma en niños, ¿ya? Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis, medicamentos. Eso es lo más frecuente. Ya. Esta patología generalmente empiezan con un prodromo. Antes de que estén las manifestaciones clínicas, y el prodromo es como un resfrío, ¿ya? Pueden tener fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, y es una semana antes, ¿ya? Recordar que es autolimitado, duran estas lesiones de 2 hasta 6 semanas, ¿ya? Y el 20% de los casos puede volver a aparecer, o sea, hacen recurrencia. Generalmente, al igual que las alergias, son en otoño y en primavera. Bueno, el recurrente es aproximadamente 6 episodios por año, ¿ya? Y después de 6 a 10 años no le va a aparecer un cambio. ¿Por qué? No se sabe, ¿ya? Pero hay que esperar todo ese tiempo, ¿ya? En el caso de los recurrentes, la mayoría de las veces es por herpes simple, ¿ya? Y cuando no es por herpes simple y no se sabe por qué lo que es, porque a veces uno no puede encontrar la causa, generalmente también es por herpes simple porque se da un herpes simple subclínico, ¿ya? Entonces, la mayoría de los casos es por herpes. Ahora, ¿por qué? Yo les dije, se llamaba multiforme porque tiene múltiples formas, sobre todo en la cavidad oral, ¿ya? Las lesiones target, las lesiones en la piel, no siempre se ven, ¿ya? Pero cuando yo las veo, digo, ah, es una eritema multiforme, pero a veces no se alcanzan a formar, ¿ya? Entonces, al comienzo de esas lesiones target, comienza una pápula chiquitita, luego se forma una vesícula, se rompe y se forma la lesión target en la piel. Entonces, a veces duran 2 semanas y no se alcanza a formar la lesión, se ven solamente unos puntitos rojos, ¿ya? Entonces, no siempre se ven esas lesiones target. Y lo más común es que sea la mucosa oral afectada, y las lesiones cutáneas son simétricas, planas, las formas variables en brazos y piernas, y comienza como les dije, así, una mácula, una pápula, una vesícula, se rompe y se forma la lesión target, ¿ya? Cuando se cicatrizan, ¿ya? Pueden dejar una hiperpigmentación, o sea, una zona más oscura, ¿ya? Y ahí vemos las lesiones target. Si se fijan, acá se ve un puntito nomás, ¿ya? Y a veces no se alcanzan a formar completamente. Entonces, cuando yo no las veo, no significa que no sea eritema, ¿ya? Si yo las veo, 100% seguro que es un eritema multiforme, pero a veces no van a estar, ¿ya? Y ahí se ven esas lesiones. ¿Ya? Recuerden que estas son solo en piel, en la mucosa bucal no se dan las lesiones target.
generalmente son asintomáticas en la piel, ¿ya? Cuando es un eritema multiforme es menos del 10%, ¿ya? Si fuera más del 10% de la piel sería ya síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis, ¿no es cierto? Las lesiones van de 2 milímetros hasta 2 centímetros, ¿ya? Y como les dije, comienza con esta mácula, pápula, vesícula, se rompe, se necrosa a veces en el centro. Generalmente aparecen en las zonas que están expuestas al sol o las zonas de trauma o de fricción, ¿ya? En la mucosa, las lesiones generalmente aparecen al mismo tiempo que las lesiones de la piel, y la mucosa oral siempre es la más afectada, ¿ya? Parte de la mucosa oral es la que se ve más afectada, la mucosa no queratinizada, o sea, cara interna, mejilla, labios, mucosa bucal, encía no adherida, ¿ya? Estas sí duelen, ¿ya? En la piel generalmente no duelen. Cavidad oral duelen y duelen harto, ¿ya? Y por eso el paciente no puede comer, no puede tragar, y por lo general le consultan al dentista antes que al médico, ¿ya? Porque se ven estas lesiones en la piel, o sea, en la mucosa oral, y son muy dolorosas, ¿ya? Ahí los vemos. ¿Se acuerdan del pérfigo? No se acuerdan de nada, pero eso es igual. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales, tienen que volver para atrás, es el pérfigo-pérfigoide, ¿ya? Se ven, esas son vesículas, ¿ya? O ampollas que se rompieron, entonces queda el epitelio suelto en la mucosa, queda descamado, por eso se ve así, y eso duele, quedan zonas eritematosas, quedan unas úlceras y son bien dolorosas. En los labios es súper característico estas costras que sangran, ¿ya? Costras sangrantes. Y si se fijan, es casi pura mucosa no queratinizada, ¿ya? Se ven parches eritematosos, necrosis epiteliales, erosiones, úlceras, y la distribución no están, los bordes no son definidos, son bien difusos de estas lesiones, ¿ya? Una característica también es que la aparición es súper rápida, ¿ya? Tengo el prodromo y de repente aparecen todas las lesiones de un lado. Ya no es que vayan apareciendo a poco, aparecen todas como de un día para otro, ¿ya? Ahí vemos más clínica, ya, cara interna, mejilla. Si se fijan, acá no hay lesiones tarde, ¿ya? Mucosa sin lesiones tarde. Lengua, ¿ya? Cara dorsal, cara ventral, ¿ya? Y si se fijan, ¿la lengua es queratinizada o no queratinizada? ¿No? ¿O sí? Es queratinizado, ¿ya? Y si está queratinizado, yo les dije, lo más frecuente es no queratinizado, pero si se fijan, también puede afectar, en los casos más severos, a zonas queratinizadas, ¿ya? Pero siempre va a predominar los no queratinizados. ¿Ya? Aquí vemos un eritema multiforme mayor, mucosa ocular, ¿ya? Cuando está la mucosa ocular afectada, por ejemplo, tiene fotofobia, y eso don bravo, ¿no? ¿Le duele? Sí. Sí. ¿Ya? Tiene cara de sufrimiento. Sí. Tiene ojos de sufrimiento, la Bueno, cara eso. sí la vemos. ¿Ya? Y el síndrome de Stevens-Johnson es peor aún, ¿ya? Acá vemos ya dos mucosas afectadas, ¿no es cierto? Este es más raro, sí, que se produzca. Afecta más del 10% de la piel. Mucosas afectadas, la oral, la ocular, genital, anal, gastrointestinal también. Se ven múltiples formas: erosiones, úlceras, costras, membrana, la mucosa gastrointestinal también se ve afectada, la mucosa nasal también, ¿ya? Entonces todo puede verse afectado. También tiene un prodromo, ya, pero es más cortito, 1 o 3 días, ¿ya? Se presenta como un resfrío también, dolor de cabeza, dolores musculares,
dolores de las articulaciones, y este puede evolucionar a algo más severo, que es la necrólisis epidérmica tóxica. El eritema multiforme, cuando aparece como eritema multiforme, nace y se muere como eritema multiforme, ¿ya? En cambio, el síndrome de Stevens-Johnson puede pasar a una necrólisis. También por eso se dice que son patologías distintas. Ya, esa es una reacción a un medicamento que se llama carbamazepina, que se ocupa para la neuralgia del trigémino, por ejemplo. Y la necrólisis epidérmica tóxica es más rara aún, ¿ya? Las lesiones se pueden formar a las horas o a las semanas después de que se tomó el medicamento, porque esto es más por medicamento. Hay una desepitelialización que es mayor al 30%, o sea, la piel está afectada más del 30%, ¿ya? La piel, como se ve ahí, está despegada, arrugada, se necrosa, e increíblemente esas lesiones curan y no dejan cicatrices, ¿ya? Pero pueden dejar una hipo o hiperpigmentación también. ¿Ya? Entonces vamos por la severidad. Eritema multiforme menor, mayor, después un síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis. Eritema multiforme mayor no pasa a algo más grave. El síndrome sí, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico ahora? A veces se hace un poco difícil diferenciarlo del pélvico-pemphigoide. Así que van a tener que repasar el pélvico-pemphigoide, ¿ya? Esos son desórdenes de ciclo ulcerativo, ¿ya? Pero hay que hacer una buena anamnesis en el paciente. El pélvico-pemphigoide va apareciendo de a poco. Aparece una lesión y se da más en pacientes mayores, como de 50 años, 40 para arriba, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune y van apareciendo las lesiones de a poquito, ¿ya? En cambio yo les dije que había un prodromo, pero aparecían todas las lesiones juntas, ¿ya? Entonces el diagnóstico es con la historia, con la anamnesis y las características clínicas. No necesito ningún examen para diagnosticarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos tenemos que basar? En el inicio agudo, ¿ya? Tener en cuenta que va a durar un tiempo, ¿ya? Es autolimitado. Las lesiones en la cavidad oral generalmente están hacia la zona anterior, cara interna mejilla, pero todo hacia adelante. Labios, cara interna mejilla, ¿ya? Las lesiones en piel, si vemos las lesiones target, nos puede indicar que el eritema multiforme, ¿no es cierto? En un pénfigo, en un líquen, tampoco vamos a ver esas lesiones target. Y preguntar, obviamente, si ha tomado algún medicamento, ¿no es cierto?, previo a la aparición, y si ha tenido herpes. Esas dos preguntas son importantes. Y en los niños, si estuvo resfriado por el Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Biopsia no se toma, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo con la clínica tengo que ser capaz de hacer el diagnóstico. Si tengo dudas, por ejemplo, de un pénfigo o pemphigoide, podría tomar una biopsia, ¿ya? Y se toma de una zona al lado de la lesión, no de la lesión, ¿ya? Igual que el pénfigo o pemphigoide, de una zona perilesional, ¿ya? Al lado de la lesión, porque en la lesión voy a ver una úlcera nomás a la histología. En cambio, si lo tomo al ladito, voy a ver toda esta inflamación que está alrededor de los vasos, etc. Ya, esto es lo mismo, no lo voy a complicar. Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar para el diagnóstico? En la historia clínica, ¿no es cierto? Que es de inicio agudo, es autolimitada. Si ha tenido herpes, micoplasma o alguna otra infección, ¿no es cierto? Si ha tomado algún medicamento. Examinación clínica, ¿ya? Biopsia para diferenciarlo de otros desórdenes. Y si hacemos algún estudio de laboratorio, a lo mejor un PCR para poder identificar el micoplasma, ¿no es cierto? Un virus herpes, etc.
A la histología vamos a ver las vesículas, que es este espacio que se va acá, y la inflamación, estos puntitos oscuros, son células inflamatorias. Y si se fijan, están así acumulados, ¿ya? Y ahí hay un vaso sanguíneo. Entonces, se ven estas células inflamatorias alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ya? Vesículas y células inflamatorias alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ya? Eso se ve. ¿Lo alcanzan a diferenciar o no? Que están ahí como acumulados, ¿ya? En esa zona. ¿Ya? Vesículas y los linfocitos alrededor de los vasos sanguíneos. Ya, ¿cómo evoluciona? Eritema multiforme autolimitado, ¿ya? Se resuelve en 2 hasta 6 semanas, le puede durar, pero todo ese tiempo el paciente le duele y le duele mucho, ¿ya? Entonces, el tratamiento va a ser paliativo para el dolor, ¿ya? También, si es muy recurrente y le aparece a cada rato el eritema multiforme y no está asociado, por ejemplo, al virus herpes, tenemos que investigar a lo mejor si tiene una neoplasia. Dijimos, cuando hay neoplasias malignas, a veces también se gatilla el eritema multiforme. Entonces, a veces se puede diagnosticar a través de esto, ¿ya? Si yo veo un paciente que tiene eritema multiforme a cada rato y no tiene herpes, no está asociado al herpes, a lo mejor algo más tiene, ¿ya? Las recurrencias es en el 20% de los casos, y cada cuánto tiempo les da depende del paciente. Puede ser toda la semana o puede ser al año, ¿ya? Depende del paciente. Diagnósticos diferenciales: pénfigo, penfigoide, los principales, ¿ya? Una candidiasis eritematosa a lo mejor podría ser, pero la cándida duele, ¿no? La candidiasis no duele, ¿no es cierto? Una quilitis actínica, ¿vieron la quilitis? Actínica, no la comisural, la por el sol. Ya, la quilitis actínica también se podría, pero la quilitis no duele tampoco, ¿ya? Alguna infección viral, ¿ya? Alguna alergia por otra cosa, también se podría ver así, ¿ya? Ahí hay más diagnósticos diferenciales, de ahí lo revisan. Esto es lo mismo: el pénfigo paraneoplásico, el pénfigoide tubuloso. Y ahora el tratamiento. Esta clase es cortita, ya estoy terminando, ¿ya? El tratamiento. Para el eritema multiforme, el tratamiento va a ser paliativo. O sea, yo tengo que tratar los síntomas, ¿ya? Porque yo sé que se le va a pasar en un tiempo más, ¿ya? Autolimitado. Entonces hay que descontinuar el factor gatillante. ¿Ya? No voy a poder sacar el virus herpes, ¿no es cierto? Pero si es por algún medicamento, tengo que cambiar el medicamento. Si es porque se hizo un tatuaje, decirle que no se haga tatuajes, que si es porque se expuso al sol, ¿no es cierto? Que no se exponga al sol. Antiinflamatorios, ¿no es cierto? Para el dolor, o sea, para la inflamación, para el dolor, ¿no es cierto? Anestésico. Corticoides también se pueden usar cuando hay mucho dolor. Corticoides tópicos siempre empezamos, ¿ya? Sistémico, ahí le pongo entre paréntesis porque los sistémicos no siempre, ¿ya? Los sistémicos se dejan para el último. Hacer que el paciente no se deshidrate porque dejan de comer, dejan de ingerir líquido, entonces que tenga una dieta blanda, ¿ya? No requiere hospitalización, ninguno de los dos tipos de eritema, pero sí controles, ¿ya? Y en los que están asociados a virus herpes y aparecen cada cierto tiempo, a veces se da un tratamiento que es una profilaxis antiviral, siendo que esto no es viral, ¿no es cierto? Es una reacción de hipersensibilidad al virus. Se puede dar, ¿se acuerdan lo que les daban para el herpes? Aciclovir, ¿no es cierto? Y era como 400 gramos cada 5 veces al día, por 7 o 10 días, más o menos, ¿ya? Aquí, en estos eritemas multiformes, que son muy recurrentes, se les da 400
miligramos una vez al día, pero por 6 meses. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que el virus herpes haga recurrencia y así no aparezca el eritema. Es un tratamiento profiláctico. Vámonos ahora al síndrome de Stevens-Johnson y a la necrólisis. Aquí sí o sí tienen que identificar qué droga es la responsable. ¿Ya? ¿Cuál es el medicamento responsable? Hay que descontinuar la droga, ¿no es cierto? Este sí requiere hospitalización, sí o sí, porque aquí el paciente puede pasar algo mayor que es la necrólisis, ¿no es cierto? Y se me puede morir. ¿Ya? Consulta oftalmológica le hacen en el hospital por las lesiones oculares. ¿Ya? Antibióticos para evitar que las lesiones se infecten. Generalmente las muertes que se producen es por la deshidratación y la infección de las lesiones. Entonces lo que más se preocupan ahí es hidratar al paciente. ¿Ya? Del 2 al 10% de los casos es letal y están creando alguna droga contra el Fas ligando, que es el mecanismo por el cual se produce la necrosis en el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Ya? Ahí está. Aciclovir 2 veces al día, no una vez, 2 veces al día por 6 meses. ¿Ya? En cambio, para el virus herpes son como 4 o 5 veces al día, pero por 7 días. ¿Ya? Acá hay otras alternativas, pero lo más frecuente es que sea la aciclovir. Ya. Y este era un paciente que me llegó a la consulta y llegó con esto. Entonces el paciente era una chica, tenía como 25 o 30 años. Llegó el paciente, entró por la puerta y yo le vi eso y le dije, ¿a qué parece eso? ¿A qué? A un afta, ¿no es cierto? Entonces dije, viene por el afta, súper fácil. ¿Ya? Y me dijo, no, que me duele, y de repente ya abre la boca y le vemos eso. ¿Será un afta eso? ¿Qué podría parecer? ¿Ah? Lengua geográfica, pero le dolía harto. También podría haber sido, yo dije, una candidiasis, esta glositis romboidal media. Dije, ya, afta y glositis romboidal media, mira, paciente raro. ¿Ya? Y después ahí, encía. ¿Qué podría ser cuando está afectada la encía? Herpes. Y dije, oye, un herpes, tiene todo junto, qué raro, ¿no es cierto? Y después cáncer en la mejilla, un pénfigo, ¿cómo va a tener todo? Pénfigo, candidiasis, aftas y pénfigo, candidiasis, aftas, herpes. ¿Ya? Ahí vemos la encía y le dolía todo. Entonces, en el fondo, para mostrarles que el eritema multiforme, al final era un eritema multiforme, lo que le pregunté acá si había tenido herpes hace un poco tiempo atrás, y me dijo, sí, hace como 3 semanas, se me pasó hace una semana atrás. Y después apareció con eso. ¿Ya? Entonces, un eritema multiforme, como se ve, múltiples formas. ¿Qué es más probable? Que tenga todas estas enfermedades juntas, candidiasis, afta, herpes, pénfigo, o que sea un eritema multiforme, eritema multiforme. ¿Ya? Un pénfigo es más frecuente en adultos mayores, ¿ya? Y no aparece así de rápido, ¿ya? Y como había tenido herpes, yo le dije, le voy a dar igual a aciclovir como que fuera un herpes. Y le di 400 gramos 5 veces al día por 10 días, y a los 2 días ya estaba mucho mejor su lengua. Y ya no le dolía, ¿ya? No le molestaba la encía. Miren, así llegó al principio, la encía ya estaba mucho mejor y la lengua se ve mejor, ¿o no? Mucho mejor, ¿ya? Y le dolía mucho menos. Eso a los 2 o 3 días, ¿ya? Entonces cuando ustedes vean y están seguros que está asociado al herpes, también lo pueden tratar así, ¿ya? Ya, en los casos severos, cuando la desepitelización es mayor al 10%, se maneja como un paciente UCI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay lesiones que están expuestas. ¿Ya? De hecho, lo manejan en los hospitales como un gran quemado.
¿ya? Protegen la mucosa y la dermis que está expuesta. Se sacan todos los medicamentos, no solamente el sospechoso, se sacan todos los medicamentos que el paciente consuma, ¿ya? Y después se van ingiriendo o poniéndole al paciente los medicamentos, pero de uno, para ver cuál es el que provocó la reacción. Y se cubre con gasas estériles, se hace aseo de los ojos con suero fisiológico, evitar que se deshidrate porque esa es la principal causa de muerte. Se evalúa por el oftalmólogo. ¿Y qué hacemos nosotros como dentistas? Nada. No podemos hacer mucho. Derivar, ¿no es cierto? Si trabajamos en un hospital, lo más que nos van a pedir es mirar a ver que no se le vayan a infectar las lesiones orales. Podemos dar colutorio con clorexidina, ¿no es cierto?, para evitar las infecciones, pero tener en cuenta que esto es autolimitado, va a desaparecer, ¿no es cierto? Pero en los casos de síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, se nos puede morir el paciente, entonces las lesiones tienen que estar controladas, ¿ya? Eritema multiforme nace y muere como eritema multiforme, pero estos no, ¿ya? Estos sí requieren hospitalización, ¿ya? Ya, y con eso terminamos. ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Está claro? Ya. Nos vemos. Ay, no nos vemos casi, no grabamos casi para el certamen, ¿no? ¿Ya? El otro semestre. Ahí está.